Hola, ¿cómo les va? Vamos a dar inicio a lo que es la clase 2 de esta materia de problemas de investigación. En pedagogía nosotros vamos, como habíamos hablado en la primera clase, todo proceso de investigación, desde la perspectiva que nosotros lo entendemos, tiene tres dimensiones constitutivas. Una de las dimensiones constitutivas de ese proceso es en la que nosotros nos vamos a focalizar en esta materia, que es la dimensión epistemológica. Recuerdan que hablamos que aborda la gran pregunta de qué investigar y para qué hacerlo. Así que antes de avanzar en la construcción de uno de los componentes centrales, que es la situación problemática y el problema, que es el componente central para nuestra materia, me gustaría compartir con ustedes algunos aportes epistemológicos que algunos autores y pensadores muy relevantes para nuestra perspectiva nos pueden hacer para pensar y repensar qué preguntarnos, qué pregunta hacer al objeto, qué problema construir, cómo pensar y focalizar la situación problemática. Eso tiene que ver con la idea de que cuando hablamos de epistemología, estamos hablando de desde qué paradigma nosotros estamos pensando el proceso de producción de conocimiento. Cuando hablamos de paradigma, justamente, bueno, paradigma es una categoría central en el campo de la epistemología, es una categoría acuñada por Thomas Kuhn, eh, que la utiliza o la plantea para el campo de las ciencias naturales. Ahora bien, nosotros a esta categoría la resignificamos, la repensamos, la redefinimos y cuando hablamos de paradigma desde el campo de las ciencias sociales hablamos de estos marcos teóricos, metodológicos que son utilizados por los que investigan para interpretar, para analizar la realidad, los fenómenos, los procesos sociales. Es decir, el lugar desde el cual nosotros pensamos que se construye la realidad. Ahora bien, existen para el campo de las ciencias sociales existen distintos paradigmas que coexisten, a diferencia de las ciencias naturales donde se impone en cada contexto histórico un determinado paradigma. En el campo de las ciencias sociales, por lo general, coexisten paradigmas que representan lo que es el pensamiento y la perspectiva positivista, es decir, esta perspectiva que tiene que ver con entender a la sociedad como la naturaleza y de esa manera entender que su funcionamiento también se da como la naturaleza, por eso es un paradigma que ha entrado rápidamente en crisis en la historia de la producción del pensamiento científico en el campo de las ciencias sociales, porque bueno, muchos consideraron que la naturaleza tiene un modo de organización distinto a la sociedad y merece, por lo tanto, otro método, otra manera de ser abordada. Es así que surgen otro tipo de paradigmas como el paradigma interpretativo, el paradigma sociocrítico, son paradigmas desde los cuales se piensa el proceso de producción de conocimiento desde otros lugares y de otro modo. Por eso nosotros no vamos a ver todos los aportes que existen en este sentido, pero sí vamos a tomar dos pensadores de los cuales ustedes van a tener la bibliografía complementaria en el aula virtual y que nos hacen pensar acerca de cómo encarar este proceso de construcción de las preguntas, de los problemas y una investigación acerca de una realidad educativa. Estos autores que vamos a tomar como referentes epistemológicos son Hugo Semmelmann y Boaventura de Sousa Santos. Son dos materiales que ustedes tienen, ya los van a ver en el aula virtual y en ese sentido para nosotros, comenzando por lo que plantea Hugo Semmelmann, en un texto que ustedes tienen que es del pensar teórico al pensar epistémico, van a ver cómo Hugo Semmelmann se plantea en general que las ciencias sociales en América Latina, especialmente que es el contexto desde el cual él investiga, las ciencias sociales han ido quedando desfasadas con respecto a la dinámica de la realidad. Es decir, los marcos teóricos, los contextos conceptuales con los cuales las ciencias sociales se han manejado en todo este tiempo hasta en la actualidad, fueron quedando desfasados respecto de la dinámica que tiene la realidad en nuestros contextos. Por eso él habla de un desajuste entre el cuerpo teórico y la realidad y propone resignificar estos marcos
y no quedarnos en un pensamiento teórico, sino que fundamentalmente avanzar hacia la construcción de lo que él llama un pensamiento epistémico, un pensar epistémico, es decir, poder pensar de otra manera, con qué herramientas analizar, abordar la realidad educativa. Entonces, frente a esto, frente a este desfasaje que él observa, el problema dice que el desfasaje de la teoría con respecto a la realidad no se resuelve con el planteo de otra nueva teoría, justamente porque la teoría es el problema para Hugo Zellman. De lo que se trata es de construir otro pensamiento, un pensar epistémico para resolver esos problemas. Y cuando habla de pensamiento, acá es necesario aclarar que él define al pensamiento como una postura, como una actitud que toma cada persona frente a la circunstancia de conocer. No es el pensamiento como muchas veces desde el sentido común nosotros lo entendemos, que es solamente este análisis, esta reflexión que hacemos independientemente de la intervención que tenemos respecto de la realidad. Así que de esta manera es que Hugo Semmelmann hace un aporte interesante, nos plantea avanzar hacia el pensamiento epistémico y lo diferencia, en este sentido, diferencia el pensamiento teórico del pensamiento epistémico. Él hace una interesante diferencia porque habitualmente nosotros utilizamos como sinónimo a la teoría de la epistemología y en este sentido es importante diferenciar que en el pensamiento teórico la relación que se establece tiene que ver más con la definición de contenidos. Es decir, el pensamiento teórico es un pensamiento que hace afirmaciones, toma definiciones. En cambio, el pensamiento epistémico son posibilidades de contenido. Es decir, más que la afirmación, aparece como central la pregunta. Es decir, para Semmelmann se trata de trabajar con categorías y no con conceptos, porque las categorías son herramientas teóricas, pero con posibilidades de definición. En cambio, los conceptos ya tienen la definición dada, acabada, cerrada, para un aspecto de la realidad que se intenta definir. Es decir, Semmelmann concretamente dice, el pensamiento teórico trabaja con conceptos, con un sistema conceptual, con lo que nosotros podemos definir como marco teórico. Es decir, las definiciones de las palabras que usamos para construir nuestros objetos o nuestros problemas. En cambio, el pensamiento epistémico tiene que ver con la utilización de categorías, ya no de conceptos. Las categorías abren a las preguntas, abren a la posibilidad de contenido. Es decir, por ejemplo, una categoría es color. La categoría color tiene distintas posibilidades de contenido. ¿Sí? Se puede llenar de color rojo, color blanco, color amarillo, color azul, color verde, color negro, color blanco. Es decir, cada uno de esos colores concretamente son las definiciones que toma la categoría color en cada una de las circunstancias. Y así la posibilidad de construir el conocimiento ya no parte de una realidad definida y acabada, sino que esa posibilidad tiene que ver concretamente con la discusión, el análisis, la reflexión, la posibilidad de preguntar y de repreguntarnos. Hugo Zellman avanza en las definiciones y dice justamente que este pensar epistémico consiste en el uso de estos instrumentos que no tienen un contenido preciso. Lo que plantea él es que ese contenido se resuelve, se define en cada contexto histórico y dependiendo de las condiciones coyunturales, las condiciones de la realidad en cada contexto histórico para que ese contenido sea establecido dependiendo de las circunstancias en las cuales esa teoría está funcionando. Por eso él habla de que el pensamiento epistémico lo plantea como un requisito esencial para construir un conocimiento, ¿no? Y el problema, que es esta categoría sobre la cual nosotros estamos focalizados fuertemente en esta materia, el problema cumple un papel, dice él, fundamental en todo proceso de construcción de conocimiento. Por eso es tan importante poder pulir, poder discutir mucho y reflexionar acerca de la construcción de un problema de investigación, ¿no? Él lo pone en el centro al problema de todo proceso de investigación, ¿no? Es un requisito elemental para avanzar tal como lo define Semmelmann. Ahora bien, para crear el avance en esto
en su planteo epistemológico y dice que para crear un problema, habla de crear un problema, ¿no? Los problemas no existen, si bien tenemos muchos problemas todos, el problema de investigación no es que existe, está dado antes del sujeto, sino que los problemas de investigación se construyen, es decir, uno define qué es un problema de investigación y qué no, ¿no? Porque desde un lugar que ocupan los sujetos sociales en un sistema de relaciones sociales, de ese lugar, de esa posición de clase, de ese posicionamiento de los sujetos, es que miramos la realidad y desde ese lugar es que construimos los problemas. Por eso él dice, para crear un buen problema, es decir, las preguntas que nos hacemos acerca de la realidad, es necesario ir más allá de lo superficial, es necesario ir más allá de lo que es evidente, natural, de lo que está naturalizado. Para eso, para ir más allá de lo superficial, dice Zimmerman, hay que zambullirse para poder ver más allá de lo que aparece como lo cotidiano, como la realidad, como el sentido común. Y la posibilidad de zambullirse, de ir más allá para poder mirar debajo de la superficie, para poder hacernos las mejores preguntas, para poder hacer eso nos tenemos que valer de las teorías críticas. Y entonces si él recurre a los pensadores críticos, a los paradigmas emancipadores, parece que valiéndonos de esos aportes es que podemos ir más allá. Él dice, para zambullirse hay que tener posibilidad de aguantar la respiración debajo del agua. La posibilidad de poder aguantar sin respirar debajo del agua es valiéndonos de los aportes de los marcos teóricos que las corrientes críticas, que las corrientes emancipadoras y alternativas tienen para aportarnos, para dejarnos como un legado desde la perspectiva emancipadora. Recurrir, él dice, al pensamiento crítico es la posibilidad de tener oxígeno para respirar. Y su planteo, no es un cierre, pero sí su síntesis de propuesta es que el desafío que tenemos en el campo de las ciencias sociales, y para ello recurre a Gramsci, es poder construir, poder tener un pensamiento que sea capaz de crecer con la historia. Es decir, las ciencias sociales no pueden quedar anquilosadas, detenidas, estáticas, sino que necesitan permanentemente construir un esquema de relación, un esquema conceptual que tenga la capacidad de poder crecer con la historia, es decir, de ir modificándose, transformándose en función de los cambios históricos que se van dando en cada contexto. En esta clase yo les dije que vamos a ver el aporte de Hugo Semmelmann y de Boaventura de Sousa Santos, bueno, pero por una cuestión de tiempo y del peso que tienen cada uno de los videos que vamos a subir en el aula virtual, esta clase la cortamos con Semmelmann y hay un nuevo video para que trabajemos los planteos que nos hace Boaventura de Sousa Santos en su material que comparte que se llama Epistemologías del Sur. Bueno, muchas gracias. Continuamos con la clase 2, pero en la segunda parte.